Introducción al Enchiridion o Manual de Epicteto. El Enchiridion o Manual de Epicteto es un breve manual de consejos éticos estoicos compilado por Arriano, discípulo del filósofo griego Epicteto en el siglo II. Aunque el contenido se deriva principalmente de los discursos de Epicteto, no es un resumen de los discursos, sino más bien una compilación de preceptos prácticos. Evitando la metafísica, Arriano centra su atención en la obra de Epicteto, aplicando la filosofía a la vida cotidiana. Así pues, el libro es un manual para mostrar el camino para alcanzar la libertad mental y la felicidad en todas las circunstancias. El Enchiridion era muy conocido en el mundo antiguo y en el periodo medieval fue especialmente adaptado para su uso en los monasterios de habla griega. En el siglo XV fue traducida al latín y con la llegada de la imprenta a varias lenguas europeas. Alcanzó su apogeo en el siglo XVII, en paralelo al movimiento neoestoico. La palabra enchiridión, griego antiguo, enchiridion, es un adjetivo que significa a mano o listo para usar. La palabra a veces significaba una espada o daga útil, pero junto con la palabra libro, biblion, griego, significa un libro o manual práctico. Epicteto en los discursos habla a menudo de principios que sus estudiantes deben tener listos para usar como un manual. El Enchiridion consta de 53 capítulos cortos, normalmente de 1 o 2 párrafos, y parece ser una selección de máximas vagamente estructurada. Fue compilado en algún momento a principios del siglo II. Se ha demostrado que aproximadamente la mitad del material del Enchiridion se deriva de los 4 libros supervivientes de los discursos, pero modificado de diversas maneras. Algunos capítulos parecen ser reformulaciones de ideas que aparecen a lo largo de los discursos. Se supone que otras partes derivan de los discursos perdidos. El filósofo del siglo VI, Simplicio, en su comentario sobre la obra, hace referencia a una carta escrita por Arriano que prologa el texto. En esta carta, Arriano afirma que el Enchiridion fue seleccionado de los discursos de Epicteto de acuerdo a lo que él consideraba más útil, más necesario y más adecuado para conmover las mentes de la gente. En su comentario, Simplicio dividió el texto en 4 secciones distintas, lo que sugiere un enfoque gradual de la filosofía. Enchiridion o Manual de Epicteto. Por eso, intenta poder decir a cada apariencia desagradable, eres solo una apariencia y de ninguna manera la cosa real. Y luego examínalo según las reglas que tengas, y primero y principalmente por esto, ya se trate de las cosas que están dentro de nuestro propio poder, o de las que no lo están. Y si se trata de algo que está más allá de nuestro poder, esté preparado para decir que no es nada para usted. Al realizar cualquier acción, recuerde la naturaleza de la acción. Si vas a bañarte, imagina los incidentes habituales en el baño, algunas personas vertiendo agua, algunas empujando, algunas regañando, algunas robando. Y así realizarás esta acción con mayor seguridad si te dices a ti mismo, ahora me bañaré y mantendré mi voluntad en armonía con la naturaleza. Y lo mismo ocurre con todas las demás acciones. Porque si surge algún obstáculo en tu baño, puedes decir, no era solo bañarme lo que deseaba, sino mantener mi voluntad en armonía con la naturaleza, y no la mantendré así si estoy de mal humor por las cosas que suceden. A los hombres no les perturban las cosas, sino las opiniones que tienen sobre ellas. Así pues, la muerte no es en absoluto terrible, como de otro modo le habría parecido a Sócrates. Pero el terror consiste en nuestra noción de la muerte, de que es terrible. Por tanto, cuando nos sentimos obstaculizados, perturbados o afligidos, nunca lo atribuyamos a otros, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras propias opiniones. Es propio de una persona sin educación culpar a los demás de sus propias desgracias, de alguien que empieza a aprender, a censurarse, y de alguien perfectamente instruido,
para no censurar ni a los demás ni a sí mismo. No te ensalces con ninguna excelencia distinta a la tuya. Si un caballo se emocionara y dijera soy hermoso, eso podría ser soportable. Pero cuando te exaltas y dices, tengo un hermoso caballo, debes saber que te exaltas solo por el mérito del caballo. Entonces, ¿cuál es el tuyo? La utilidad de los fenómenos de la existencia. Así que cuando estás en armonía con la naturaleza en este aspecto, serás exaltado con alguna razón, porque te ensalzarás con algún bien tuyo. Como en un viaje, cuando el barco está fondeado, si bajas a tierra a buscar agua, puedes divertirte recogiendo un marisco o una trufa en el camino. Pero tus pensamientos deben estar dirigidos al barco y perpetuamente alerta, no sea que el capitán te llame y entonces tengas que dejar todas estas cosas, no sea que te tengan que llevar a bordo del barco. Atado como una oveja, así también en la vida, si en lugar de una trufa o un marisco se te concede algo como una mujer o un hijo, no hay objeción. Pero si el capitán llama, corre al barco, deja todas esas cosas y no mires atrás. Pero si ya eres viejo, no te alejes del barco, no sea que desaparezcas cuando te llamen. No exijas que los acontecimientos sucedan como deseas, pero desea que sucedan como suceden, y te irá bien. La enfermedad es un impedimento para el cuerpo, pero no para la voluntad, a menos que la voluntad misma lo quiera. La cojera es un impedimento para la pierna, pero no para la voluntad, y dite esto a ti mismo sobre todo lo que sucede. Porque descubrirás que eres un impedimento para algo más, pero no realmente para ti mismo. Si quieres mejorar, deja de lado razonamientos como estos: si descuido mi negocio, no tendré sustento; si no castigo a mi siervo, no será de ninguna utilidad. Porque mejor sería morir de hambre, libre de tristeza y de temor, que vivir en la abundancia y en los problemas, y es mejor que tu siervo sea malo, a que tú seas infeliz. Así que empieza con las pequeñas cosas. ¿Derramaste algo de aceite o robaste algo de vino? Dígase a sí mismo, este es el precio que se paga por la paz y la tranquilidad, nada es gratis. Y cuando llames a tu siervo, considera que quizá no acudirá a tu llamado, o si viene, no haga lo que deseas. Pero no es en absoluto deseable para él, y si muy indeseable para ti, que tengas el poder de causarle algún disturbio. Si quieres mejorar, conténtate con que te consideren tonto y obtuso en lo externo. No quiero que me consideren como alguien que sabe algo, y aunque a los demás les parezcas alguien, desconfía de ti mismo. Porque tened por seguro que no es fácil mantener al mismo tiempo vuestra voluntad en armonía con la naturaleza y asegurar los aspectos externos, pero mientras estás absorbido en uno, necesariamente debes descuidar el otro. Si deseas que tus hijos, tu mujer y tus amigos vivan para siempre, eres un necio, pues deseas que las cosas estén en tu poder cuando no lo están y que lo que pertenece a otro sea tuyo. Así también, si quieres que tu siervo sea irreprensible, eres un necio, pues quieres que el vicio no sea vicio, sino otra cosa. Pero si no quieres ser defraudado en tus deseos, eso está en tu propio poder. Por tanto, ejercita lo que esté a tu alcance. El dueño de un hombre es aquel que es capaz de conceder o quitar aquello que ese hombre busca o evita. Quien quiera, pues, ser libre, no debe desear nada, no debe rechazar nada, no debe depender de nada de los demás, de lo contrario, necesariamente será un esclavo. Recuerda que debes comportarte como si estuvieras en un banquete. ¿Te traen algo? Extiende la mano y toma una porción moderada. ¿Te pasa de largo? No lo detengas, aún no estás aquí. No lo anheles, sino espera hasta que llegue a ti. Lo mismo ocurre con los hijos, la esposa, la posición, la riqueza, y en algún momento serás digno de festejar con los dioses. Y si ni siquiera tomas las cosas que se te presentan, sino que eres capaz incluso de renunciar a ellas, entonces no solo serás digno de festejar con los dioses, sino también de reinar con ellos. Porque por esto Diógenes y Heráclito, y otros como ellos, merecidamente llegaron a ser divinos y fueron reconocidos como tales. Cuando veas a alguien llorar de dolor, ya sea porque su hijo se ha ido al extranjero o porque ha sufrido en sus negocios,
ten cuidado de no dejarte vencer por la aparente malicia, sino discrimina y estate listo para decir. Lo que lastima a este hombre no es este evento en sí, pues a otro hombre podría no lastimarlo, sino la visión que elige tener de él. Pero cuando se trata de conversar, no dudes en complacerlo y, si es necesario, gemir con él. Pero cuidado, también hay que tener cuidado de no gemir por dentro. Recuerda que eres actor de un drama del tipo que el autor elige, si es corto, entonces en uno corto, si es largo, entonces en largo. Si le agrada que representes a un pobre, a un lisiado, a un gobernante o a un ciudadano común, asegúrate de representarlo bien. Porque esa es su función, desempeñar bien el papel que le corresponde, pero elegirlo le corresponde a otra persona. Cuando un cuervo grazna anunciando desgracias, no te dejes llevar por las apariencias, sino discierne y di, nada se me anuncia, ni para mi insignificante cuerpo, ni para mis bienes, ni para mi reputación, ni para mis hijos, ni para mi esposa. Pero para mí todos los presagios son afortunados, si quiero. Pues pase lo que pase, de mí depende aprovecharlo. Puedes ser invencible si no entras en un combate que no está en tus manos ganar. Cuando, pues, veas a alguien eminente en honores o poder, o en alta estima por cualquier otra razón, ten cuidado de no dejarte engañar por las apariencias y declararlo feliz. Porque si la esencia del bien consiste en las cosas que están a nuestro alcance, no habrá lugar para la envidia ni para la emulación. Por vuestra parte, no deseéis ser general, ni senador, ni cónsul, sino más bien ser libres, y la única manera de hacerlo es hacer caso omiso de las cosas que están más allá de nuestro alcance. Que la muerte, el exilio y todas las cosas que parecen terribles estén diariamente ante tus ojos, pero sobre todo la muerte, y nunca más abrigarás un pensamiento vil ni codiciarás nada con demasiada avidez. Si tienes un deseo sincero de filosofía, prepárate desde el principio para que la multitud se ría y se burle, diciendo, nos ha devuelto de inmediato como filósofo, y, ¿de dónde viene esa mirada arrogante? Ahora bien, por tu parte, no te pongas arrogante, sino aférrate a lo que te parezca mejor, como alguien designado por Dios para este puesto en particular. Porque recuerda que si eres persistente, aquellas mismas personas que al principio te ridiculizaron, después te admirarán. Pero si sois conquistados por ellos, incurriréis en doble ridículo. Si por casualidad diriges tu atención a las cosas externas, al placer de alguien, ten por seguro que has arruinado tu plan de vida. Conténtate, pues, en todo, con ser filósofo, y si quieres parecerle así a alguien, muéstrate así a ti mismo, y eso te bastará. No os angustiéis por consideraciones como estas, viviré en el descrédito y no seré nadie en ninguna parte. Porque si el descrédito es un mal, no puedes meterte en el mal por medio de otro, ni tampoco en la bajeza. ¿Es un negocio, entonces, obtener poder o ser admitido en el entretenimiento? De nada. ¿En qué sentido, entonces, se trata de un descrédito? ¿Y cómo es cierto que no serás nadie en ninguna parte cuando deberías ser alguien solo en aquellas cosas que están a tu alcance, en las que puedes ser de la mayor importancia? Pero mis amigos se quedarán sin ayuda, ¿qué quieres decir con sin ayuda? No recibirán dinero de ti, ni les harás ciudadanos romanos. ¿Quién os ha dicho, pues, que estas cosas son cosa nuestra, y no de otros? ¿Y quién podrá dar a otro lo que no tiene? Bien, pero recíbanlos, para que también nosotros tengamos parte. Si puedo obtenerlos preservando mi propio honor, fidelidad y respeto por mí mismo, muéstrame el camino y los obtendré, pero si me pides que pierda mi propio bien, para que tú ganes lo que no es bueno. Considera cuán irrazonable y necio eres. Además, ¿qué preferirías tener, una suma de dinero o un amigo fiel y honorable? Es mejor ayudarme a ganar ese carácter que exigirme que haga cosas por las cuales podría perderlo. Bueno, pero mi país, dices, en lo que dependa de mí, estará indefenso. Nuevamente, ¿a qué asistencia se refiere? ¿No tendrá pórticos ni baños de su provisión? ¿Y eso qué significa? Ahora bien, ni el herrero le proporciona zapatos, ni el zapatero le proporciona armas.
Basta que cada uno cumpla plenamente con su tarea. ¿Y si le proporcionarais otro ciudadano fiel y honorable, no os sería útil? Sí. Por lo tanto, ni siquiera tú eres inútil para él. ¿Qué lugar, entonces, dices, debo ocupar en el Estado? Cualquiera lo podrás ocupar, conservando tu fidelidad y honor. Pero si queriendo ser útiles para esto los perdéis, ¿cómo podréis servir a la patria, cuando os habéis vuelto infieles y desvergonzados? ¿Hay alguien que te prefiera en entretenimiento, en cortesías o en relaciones confidenciales? Si estas cosas son buenas, debes alegrarte de que las tenga, y si son malos, no te sientas mal por no tenerlos. Y recuerda que no te está permitido rivalizar con otros en cosas externas sin utilizar los mismos medios para obtenerlas. ¿Cómo puede, pues, quien a nadie frecuenta la puerta, ni atiende a nadie, ni alaba a nadie, tener igual parte que aquel que hace estas cosas? Eres injusto, entonces, e irracional si no estás dispuesto a pagar el precio al que se venden estas cosas y tenerlas a cambio de nada. ¿A cuánto se venden las lechugas? Un óbolo, por ejemplo. Si otro, pues, pagando una moneda de poco valor, toma las lechugas, y tú, sin pagar, te quedas sin ellas, no pienses que ha obtenido ventaja alguna sobre ti. Porque así como él tiene la lechuga, tú tienes el óvulo que no le diste. Por tanto, en el caso de que se trata, usted no fue invitado a la fiesta de esa persona porque no le pagó el precio al que se vende una cena. Se vende por cumplidos, se vende por asistencia. Entonces dale su valor si es para tu beneficio. Pero si al mismo tiempo no pagas por una cosa y aún así recibes la otra, eres irracional y tonto. ¿Entonces no tienes nada a cambio de la cena? Sí, en efecto, tienes que hacerlo, no para alabar a quien no te gusta alabar, no soportar la insolencia de sus siervos. La voluntad de la naturaleza se puede aprender de cosas en las que todos estamos de acuerdo. Así como cuando el hijo de nuestro vecino rompe una taza, o algo así, estamos dispuestos a decir inmediatamente, son coincidencias que sucederán, ten por seguro, entonces, que cuando tu propia copa se rompe, debes ser afectado de la misma manera que cuando se rompe la copa de otra persona. Ahora aplique esto a cosas más grandes. ¿Murió el hijo o la esposa de otra persona? No hay nadie que no diga, esto es un accidente de la mortalidad. Pero si muere un hijo propio, inmediatamente, ¡ay! ¡Qué miserable soy! Siempre debemos recordar cómo nos afecta escuchar lo mismo de los demás. Así como un objetivo no se erige con el propósito de errarlo, la naturaleza del mal tampoco existe en el mundo. En cada negocio hay que considerar lo que precede y lo que sigue, y luego emprenderlo. De lo contrario, comenzarás con entusiasmo, es más, sin preocuparte por las consecuencias, y cuando éstas se presenten, te rendirás vergonzosamente. Ganaría en los Juegos Olímpicos. Pero considera lo que precede y lo que sigue, y luego, si te conviene, ocúpate del negocio. Debes ajustarte a las reglas, someterte a una dieta, abstenerte de manjares, ejercita tu cuerpo, quieras o no, en un horario determinado, con calor y con frío, no debes beber agua fría, ni a veces vino, en una palabra. Debes entregarte a tu entrenador como a un médico. Así, en el combate, puedes ser arrojado a una zanja, dislocarte el brazo, torcerte el tobillo, tragar mucho polvo, recibir latigazos, por negligencia, y, en última instancia, perder la victoria. Cuando hayas considerado todo esto, si tu inclinación aún se mantiene, comienza el combate. De otra manera, he aquí que os comportaréis como niños que ora juegan a ser luchadores, ora a ser gladiadores, ora tocan la trompeta, ora representan una tragedia, cuando por casualidad ven y admiran estos espectáculos. Así que también serás a veces un luchador, a veces un gladiador, a veces filósofo, a veces orador, pero nada grave. Como un mono, imitas todo lo que ves, y una cosa tras otra seguro que te gusta, pero cae en desuso tan pronto como se vuelve familiar. Porque nunca te aventuraste en nada con consideración, no después de haber examinado y probado todo el asunto, sino descuidadamente y con un celo poco entusiasta. Así también algunos,
cuando ven a un filósofo y oyen a un hombre que habla como Eufrates, aunque, en realidad, quien puede hablar como él, ellos también quieren ser filósofos. Considera primero, hombre, qué es lo que hay y lo que tu propia naturaleza es capaz de soportar. Si quieres ser un luchador, considera tus hombros, tu espalda, tus muslos, porque cada persona está hecha para cada cosa. ¿Crees que puedes actuar como lo haces y ser un filósofo, que puedes comer, beber, estar enojado, estar descontento, como lo estás ahora? Debes velar, debes trabajar, debes vencer ciertos apetitos, debes abandonar a tus conocidos, ser despreciado por tu sirviente, ser ridiculizado por aquellos con quienes te encuentras, tener peor suerte que otros en todo. En puestos, en honores, ante los tribunales. Cuando hayas considerado plenamente todas estas cosas, acércate a ellas si lo deseas, es decir, si al separarte de ellas quieres comprar serenidad, libertad y tranquilidad. Si no, no vengas aquí, no seáis, como los niños, ahora filósofo, ahora publicano, ahora orador, y luego oficial del César. Estas cosas no son consistentes. Debes ser un hombre, bueno o malo. Debes cultivar tu propia razón o bien la externa, dedicarse a cosas internas o externas a uno mismo, es decir, ser un filósofo o uno más del montón. Los deberes se miden universalmente por las relaciones. ¿Es cierto hombre tu padre? Esto implica cuidar de él, someterse a él en todas las cosas, recibir con paciencia sus reprensiones, su corrección. Pero es un mal padre. ¿Tu vínculo natural es entonces con un buen padre? No, pero con un padre. ¿Es injusto un hermano? Bueno, preserva tu propia relación justa con él. No consideres lo que él hace, sino lo que debes hacer tú para mantener tu propia voluntad en un estado conforme a la naturaleza, pues otro no puede hacerte daño a menos que tú lo quieras. Entonces te lastimarás cuando consientas ser lastimado. De este modo, pues, si os acostumbráis a contemplar las relaciones de vecino, de ciudadano, de comandante, podréis deducir de cada uno de ellos los deberes correspondientes. Tened por seguro que la esencia de la piedad hacia los dioses reside en esto, en formar opiniones correctas acerca de ellos, de cómo existen y gobiernan el universo con justicia y bien. Y fijaos en esta resolución, obedecerles, someteros a ellos y seguirlos voluntariamente en medio de todos los acontecimientos, como gobernados por la más perfecta sabiduría. Porque entonces nunca criticarás a los dioses ni los acusarás de descuidarte. Y no es posible lograr esto de otro modo que retirándonos de las cosas que no están en nuestro poder, y haciendo que el bien o el mal consistan solo en lo que está en nuestro poder. Porque si supones que otras cosas son buenas o malas, es inevitable que, cuando te decepciones en lo que deseas o incurras en lo que quisieras evitar, reproches y culpes a sus autores. Porque toda criatura está formada naturalmente para huir y aborrecer las cosas que parecen dañinas y aquello que las causa, y perseguir y admirar aquellos que parecen beneficiosos y aquello que los causa. Es, pues, imposible que quien se cree perjudicado se alegre de quien, según cree, le perjudica, como tampoco es posible alegrarse del propio dolor. Por lo cual también el padre se siente insultado por su hijo cuando no le concede lo que le parece bueno, y esto hizo que Polinices y Eteocles fueran enemigos mutuos, este imperio parecía bueno para ambos. Por eso el agricultor insulta a los dioses, y lo mismo ocurre con el marinero, el comerciante o aquellos que han perdido a su esposa o a su hijo. Porque allí donde se dirige nuestro interés, allí se dirige también la compasión. Así pues, quien se preocupa por regular sus deseos y aversiones como debe, también se vuelve cuidadoso con la piedad. Pero también se hace obligatorio para todos ofrecer libaciones, sacrificios y primicias, según las costumbres de su país, con pureza y no descuidadamente ni con negligencia, ni con tacañería ni con extravagancia. Permanezca en silencio la mayor parte del tiempo, o hable solo cuando sea necesario y con pocas palabras. Sin embargo, podemos entablar conversaciones con moderación en ocasiones, cuando la ocasión lo exija, pero que no traten de temas comunes, como gladiadores, carreras de caballos, campeones deportivos, comida o bebida.
Los temas vulgares de conversación, y especialmente de hombres, de tal manera que censuren, elogien o hagan comparaciones. Si puedes, entonces, con tu propia conversación, llevar la conversación de tus compañeros a temas apropiados, pero si por casualidad te encuentras entre extraños, guarda silencio. No dejes que tu risa sea fuerte, frecuente o abundante. Evite, si es posible, hacer juramentos por completo, al menos en la medida de lo posible. Evite los entretenimientos públicos y vulgares, pero, si alguna ocasión te invita, mantén la atención en la extensión, para no caer imperceptiblemente en la vulgaridad. Porque tened por cierto que si una persona es tan pura, si su compañero es corrupto, aquel que conversa con él también será corrupto. No proporciones cosas relacionadas con el cuerpo más allá de lo absolutamente necesario, como comida, bebida, ropa, alojamiento, comitiva. Pero hay que eliminar todo aquello que parezca ostentación y lujo. Antes del matrimonio, protégete, con todas tus fuerzas, de las relaciones sexuales ilícitas con mujeres. Sin embargo, no seáis insensibles ni duros con aquellos que se dejan llevar a esto. Ni os jactéis a menudo de que vosotros mismos hacéis lo contrario. Si alguien te dice que cierta persona habla mal de ti, no te justifiques por lo que dice de ti, sino responde: él no sabía de mis otras faltas, de lo contrario no habría mencionado solo estas. No es necesario que aparezcas frecuentemente en espectáculos públicos, pero si hay ocasión propicia para estar allí, no te preocupes más por nadie que por ti mismo, es decir, desea que las cosas sean tal como son y que solo los mejores triunfen, porque entonces nada se volverá contra ti. Pero absténgase por completo de aclamaciones, burlas y emociones violentas. Y cuando te vayas, no comentes demasiado lo sucedido porque eso de ninguna manera contribuye a tu propia recuperación. Porque con semejante discurso parecería que quedaste deslumbrado por el espectáculo. No seas impulsivo ni estés dispuesto a asistir a recitaciones privadas, pero si apareces, mantén tu gravedad y dignidad, y evita, sin embargo, hacerte desagradable. Cuando vayas a hablar con alguien, y especialmente con alguien que parezca ser tu superior, imagina cómo se comportarían Sócrates o Zenón en tal caso, y no tendrás ninguna dificultad en afrontar adecuadamente lo que ocurra. Cuando estés en presencia de alguien en posición de poder, imagina que quizás no lo encuentres en casa, que serás excluido, que no se te abrirán puertas, que no se fijará en ti. Si a pesar de todo esto es tu deber ir, soporta lo que pase y no te digas nunca: no valió tanto la pena, porque esto es vulgar y típico de un hombre desconcertado por las apariencias. En compañía, evite mencionar frecuente y excesivamente sus propias acciones y peligros. Porque, por muy agradable que sea para ti aludir a los riesgos que has corrido, no es igualmente agradable para los demás oír hablar de tus aventuras. Evita también intentar provocar la risa, pues esto puede derivar fácilmente en vulgaridad y, además, puede bajar tu estima entre tus conocidos. Los enfoques verbales indecentes son igualmente peligrosos. Por eso, cuando algo así ocurra, aprovecha la primera oportunidad para reprender a quien se te acerca de esa forma o, al menos, mediante el silencio, el rubor y una mirada seria. Demuestra que estás disgustado con tal charla. Cuando haces algo desde un juicio claro de que debe hacerse, nunca dudes en que te vean haciéndolo, incluso si el mundo no lo entiende, porque si no actúas correctamente, evita la acción misma, si es así. ¿Por qué temer a quienes os censuran injustamente? Así como la proposición es de día o de noche tiene mucha fuerza en un argumento disyuntivo, pero ninguna en uno conjuntivo, así también, en un banquete, elegir la porción más grande es muy adecuado al apetito corporal, pero completamente inconsistente con el espíritu social del entretenimiento. Recuerde, entonces, cuando coma con otra persona, no solo el valor para el cuerpo de las cosas que le sirven, sino también el valor de la debida cortesía hacia su anfitrión. Si has asumido un personaje que supera tus fuerzas, has caído demasiado bajo y has abandonado a un personaje al que podrías haber apoyado. Las mujeres a partir de los 14 años son aduladas por los hombres con el título de amantes. Por eso,
al darse cuenta de que se consideran calificadas únicamente para dar placer a los hombres, comienzan a adornarse y a depositar todas sus esperanzas en ello. Vale la pena, pues, intentar hacerles sentir honrados solo en la medida en que parezcan bellos en su comportamiento y modestamente virtuosos. Es signo de falta de intelecto dedicar mucho tiempo a las cosas relativas al cuerpo, así como ser inmoderado en el ejercicio, en la comida y la bebida y en el desempeño de otras funciones animales. Estas cosas deben hacerse de manera incidental y nuestra principal fuerza debe aplicarse a la razón. Cuando alguien te hiere o habla mal de ti, recuerda que actúa o habla con la impresión de que es correcto actuar de esa manera. Ahora bien, no es posible para él seguir lo que a ti te parece correcto, sino solo lo que a él le parece correcto. Por lo tanto, si juzga basándose en falsas apariencias, él es el perjudicado, puesto que es también el engañado. Porque si alguien toma una proposición verdadera como falsa, no se daña a la proposición, sino que se engaña solo a la persona. Por tanto, partiendo de estos principios, soportaréis con docilidad a quien os insulte, pues diréis en cada ocasión, le pareció que así era. Todo tiene dos asas, una con la que se puede sostener y otra con la que no. Si tu hermano obra injustamente, no te aferres al problema por el mango de su injusticia, pues por eso no lo puedes soportar, sino más bien por lo contrario, que es tu hermano, que fue criado contigo. Y así te aferrarás al problema como es debido. Estos argumentos no tienen conexión lógica, soy más rico que tú, por lo tanto soy tu superior. Soy más elocuente que tú, por lo tanto soy tu superior. La verdadera conexión lógica es esta, soy más rico que tú, por lo tanto mis posesiones deben superar a las tuyas. Soy más elocuente que tú, por lo que mi estilo debe superar al tuyo. Pero vosotros, al fin y al cabo, no sois ni propiedad ni estilo. ¿Alguien se baña con prisa? No digas que es malo, pero tiene prisa. ¿Alguien bebe mucho vino? No digas que es malo, sino que bebes demasiado. ¿Por qué si no entiendes plenamente sus motivos, cómo sabrás que está actuando mal? De esta manera no correrás el riesgo de ceder ante apariencias distintas a las que comprendes plenamente. Nunca te proclames filósofo, ni hables mucho entre los ignorantes sobre tus principios, sino demuéstralos con acciones. Así que en el entretenimiento no hay que discutir cómo debería comer la gente, sino comer como uno debería. Porque recordemos que de este modo también Sócrates evitaba universalmente toda ostentación. Y cuando la gente venía a él y deseaba ser presentada a los filósofos, él los aceptaba y los presentaba, soportó también que lo ignoraran. Por lo tanto, si alguna vez entre los ignorantes hay alguna discusión de principios, guardad silencio por lo general. Porque hay gran peligro en desechar apresuradamente lo que no ha sido digerido. Y si alguien te dice que no sabes nada, y no te irrita, entonces puedes estar seguro de que realmente has comenzado tu trabajo. Porque las ovejas no vomitan apresuradamente la hierba para mostrar a los pastores cuánto han comido, sino que, digiriendo internamente su alimento, lo producen externamente en forma de lana y leche. Por tanto, no hagas alarde ante los ignorantes de tus principios, sino de las acciones a que da lugar tu digestión. Cuando hayas aprendido a nutrir tu cuerpo frugalmente, no te jactes de ello, ni si bebes agua, digas en cada ocasión, yo bebo agua. Pero primero considera cuánto más frugales son los pobres que nosotros, y cuánto más pacientes son ante las dificultades. Si alguna vez quieres acostumbrarte, mediante el ejercicio, al trabajo y a la privación, por tu propio bien y no por el público, no intentes grandes hazañas, pero cuando tengas mucha sed, simplemente enjuágate la boca con agua y no se lo digas a nadie. La condición y característica del hombre vulgar es que nunca busca ayuda ni daño en sí mismo, sino solo en las cosas externas. La condición y característica de un filósofo es que busca dentro de sí mismo toda ayuda o daño. Las características de un competente son que no censura a nadie, no alaba a nadie, no culpa a nadie, no acusa a nadie, él no dice nada acerca de sí mismo, como alguien o sabiendo algo. Cuando en algún caso se le impide o se le restringe, se acusa a sí mismo, y si es alabado,
sonríe para sí mismo a la persona que lo alaba, y si le censuran, no se defiende. Pero camina con la cautela de un convaleciente, temeroso de interferir con algo que marcha bien pero que aún no es completamente seguro. Él reprime el deseo, él transfiere su aversión solo a aquellas cosas que impiden el uso apropiado de nuestra propia voluntad, emplea sus energías moderadamente en todas direcciones, si parece estúpido o ignorante. No le importa, y, en una palabra, vigila como si estuviera atento a un enemigo o a alguien que le está tendiendo una emboscada. Cuando alguien se enorgullece de poder entender e interpretar las obras de Crisipo, que se diga, si Crisipo no hubiera escrito de forma oscura, no tendría nada de qué jactarse. ¿Pero qué deseo? Comprender la naturaleza y seguirla. Pregunto entonces quién la interpreta, y al oír que Crisipo lo hace, recurro a él. No entiendo sus escritos. Por lo tanto, busco a alguien que los interprete. Hasta ahora no hay nada en lo que me valore. Y cuando encuentre un intérprete, lo que me queda es hacer uso de sus instrucciones. Eso es todo lo que importa. Pero si solo admiro la interpretación, ¿qué me hace más que un gramático en lugar de un filósofo, excepto, en efecto, que en lugar de Homero interpreto a Crisipo? Por lo tanto, cuando alguien quiere que le lea Crisipo, me sonrojo al no poder realizar acciones que sean armoniosas y consonantes con su discurso. El primer y más necesario tema en filosofía es la aplicación práctica de principios como, no debemos mentir, la segunda son manifestaciones como, ¿por qué no debemos mentir? El tercero, que da fuerza y conexión lógica a los otros dos, como por ejemplo, ¿por qué es esto una demostración? ¿Para qué sirve la demostración? ¿Qué es una consecuencia? ¿Qué es una contradicción? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la falsedad? El tercer punto es entonces necesario a causa del segundo, y el segundo por cuenta del primero. Pero lo más necesario y en lo que debemos basarnos es en lo primero. Pero nosotros hacemos exactamente lo contrario. Porque dedicamos todo nuestro tiempo al tercer punto y empleamos en él toda nuestra diligencia y descuidamos por completo el primero. Así que al mismo tiempo que mentimos, estamos muy dispuestos a mostrar cómo se demuestra que mentir está mal. En toda ocasión debemos tener a mano estas máximas. Condúceme, Zeus, y tú, oh destino. A donde quiera que tus decretos hayan fijado mi destino. Yo sigo felizmente, y si no lo hiciera, malvado y miserable, tendría que seguir. Aquel que se entrega debidamente al destino es considerado sabio entre los hombres y conoce las leyes del cielo. Y este tercero. Oh Critón, si agrada a los dioses, que así sea. Anito y Mélito podrán matarme, pero no podrán hacerme daño. Hemos llegado al final de este audiolibro. El equipo editorial de VirtualBox gracias por su visita. Si te gustó nuestro canal, suscríbete y comparte.